uretral se va a dividir en dos para formar ¿qué? Las pelvis. Y estas a su vez se van dividiendo casi dicotómicamente también. ¿En cuántas generaciones, jóvenes? Como 12 generaciones. 12 generaciones, es correcto. Al final se van a seguir dividiendo para formar los túbulos colectores. ¿Cuántos túbulos colectores? 1.000.000, exactamente. Porque cada tubo colector, ¿qué debe de tener? ¿Con qué se une cada colector? ¿Mande? A la parte distal sí, pero a la parte proximal. A la cápsula de Bowman. Con la cápsula de Bowman y el glomérulo. O sea, cada sistema colector tiene que tener su glomérulo. Entonces, la yema se dilata, forma la pelvis renal. Esta se divide en porción caudal y craneal, que son los cálices mayores, y a su vez se vuelven a dividir para hacer los cálices menores. Y la yema ureteral da origen a los ureter, la pelvis, los cálices y de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Y acá en la corteza van a estar los glomérulos. Porque acuérdense que los túbulos colectores es el tubo donde se va a excretar la orina. Ese es el sistema colector. De ahí sigue ¿cuál sistema? El excretor. Conforme va creciendo, los túbulos colectores se juntan ¿con qué? Con el tubo Con retículas, con los casquetes. ¿Sí? Y ¿Eso eso es mesodermo? mesodermo. No, es ectodermo, ¿no? No sé. ¿Mesodermo o ectodermo? Decía mesénquima ¿De qué? del metanefros. ¿Y el metanefro de dónde es? Del mesodermo. El mesodermo. Todo el mesodermo. ¿Sí? Entonces, se producen las vesículas renales. Los casquetes van a dar el metanefro van a dar lo que es los glomérulos, y los túbulos más glomérulos ya la nefrona, que es la unidad funcional excretora. Bueno, filtradora y excretora. Filtrante. En el extremo proximal está la cápsula de Bowman. Acuérdense que por aquí pasa la sangre, se va a filtrar y aquí va a empezar a dar la orina. El alargamiento del túbulo excretor va a dar las diferentes secciones del túbulo excretor, que es el tubo controlado proximal, el asa de Henle y el distal. Las nefronas son de alrededor de 1 millón en cada riñón. Y a los 10 semanas se forman los capilares glomerulares, que son los capilares glomerulares. ¿Y a qué semana empieza a producir orina? A la 10. ¿Mande? No es la séptima, no es la 10, No. la 20. ¿Y de dónde se va esa orina? A la placenta. A la placenta y se recicla. Al líquido amniótico. Y después se lo tragan, ¿no? Y después se la tragan. Puchero, pucharo. Y una vez que se la tragan, ¿qué vuelve a pasar? Se va a la placenta. No, pues, se la vuelven a orinar. sí. Y así se está recirculando. O sea que todos somos
Todos probamos la orinoterapia en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? 9 meses. Bueno, no necesito nada. Como Sí, 5, pues es a la mitad del embarazo. 4 y media. Ajá. Entonces, ¿cómo? No es parte del tema, pero ¿cómo se llama a la falta de líquido amniótico en una embarazada? ¿Han oído hablar algo de eso? ¿Cómo? Oligohidramnios. Oligohidramnios significa que la embarazada tiene poco líquido amniótico. Las embarazadas que tienen esta entidad, oligohidramnios, siempre hay que pensar que el feto pudiera tener un problema renal, que no produce líquido y por eso no hay suficiente líquido, porque la parte de la producción de líquido pues es orina del feto. ¿Sale? Regulación molecular, jóvenes, no se preocupen, no va a venir en el examen de regulación molecular. Solo tengo una pregunta. Entonces, ¿el polihidramnios en qué afectaba el sistema digestivo? Esta vez sí nos había mencionado muy claro. Ajá. Pero no lo entiendo muy bien. Muy bien. Vamos a tomar este ejemplo de, bueno, no este ejemplo, dijimos que, digamos que ya hay sistema urinario, ¿no? Si el líquido o si el bebé no produce orina, va a haber poquito líquido que se llama oligohidramnios. ¿Sí? Por problemas urológicos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo contrario? Dijimos que ¿qué hace el feto con este líquido? ¿Cómo? Tragándoselo. ¿Qué pasa si tenemos un problema en el esófago? Como es una atresia. ¿Qué pasa si tiene un problema en el esófago y no se lo puede tragar? ¿Qué va a pasar con el líquido? Se va a acumular. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Polihidramnios. ¿Sí? Entonces, cuando vean una embarazada que tiene mucho líquido, lo más probable es que tenga problemas de tubo digestivo. Cuando tenga poquito líquido, puede tener problemas urinarios. ¿Sale? Puede, pero la causa más común de los oligohidramnios, ¿cuál podría ser? La causa más común en una embarazada que no tenga líquido, ¿qué puede ser? Falta de hidratación, deshidratación de la madre. Que ya se le rompió la fuente. Ah, pues. Es la causa más común, pues se le rompió la fuente, se le sale líquido y ya cuando, no tiene líquido, se le rompió la fuente. Esto es de las cosas menos comunes, pero hay que pensar en ellos cuando digan que casi no trae líquido. Muy bien, ¿en qué íbamos? En la posición. ¿Dónde se forman los riñones? En la región pélvica. ¿Dónde? En la región pélvica. En la región pélvica. ¿Y ahí están los riñones? No, Migran. ¿Hacia dónde? al abdomen. Bueno, a la región lumbar y sacra. La región lumbar, ¿no? ¿Y por qué llegan ahí? Por el compartimiento Del feto. están en la región pélvica. Cuando están ahí reciben irrigación por la arteria de la rama de la pélvica, pero ya cuando se desplaza de manera craneal y hace una irrigación es rama directa de la aorta. ¿Pero por qué suben? Porque hay un... ¿Qué decía? ¿El libro?
Harina de encorvamiento, pero ¿cómo dice? A ver. ¿Esto los pliegues? ¿Cuáles pliegues? Una disminución de curvatura. Entonces, a las 12 semanas se vuelven funcionales, pero la orina se envía, no es la semana 12. No dice 12, ¿qué semana dice ahí? Duodécima, sí. La duodécima. O sea, 12. No, esa es la vigésima. Vigésima, 12. Vigésima es 20 de duodécima. ¿Sí es duodécima? ¿Sí es duodécima o Sí. vigésima? ¿En qué Racoca. Sí, dice Oye, no me acuerdo, sí dice, pero no me dice acuerdo. el riñón definitivo formado a partir del metanefros pasa a ser funcional hacia la duodécima semana. Ajá. ¿Sabes en qué parte decía que se traga su pipí? O sea que. Ahí mismo, ahí en esa parte, ¿Pero ¿en qué qué página página la es? listo? No sé, yo tengo la 12ª edición. Ahí está el feto, después en la... ¿O cómo se llama El feto y el feto. excretora? Ah, en esa parte. ¿Qué buscas? No te digo. La parte que decía que se traga su pipí. No, donde dice función del riñón. Ah, sí. No, pues es lo que Entonces, estamos en hablando. la semana 12. La semana Duodécima, vigésima, sí, tienes razón. Coca. Sin azúcar. Para estar lights. ¿Sale? Dice que se mezcla con el líquido amniótico, el feto la ingiere. Todos tomamos pipí. Pero ¿cuál es la diferencia de esa pipí con la pipí de nosotros? Que no es ácida. ¿Qué qué? No tiene desechos, exactamente. Es prácticamente pura agua. Los desechos, ¿quién los elimina? La placenta. La placenta, por la madre. O sea, es agua pura. Es como un filtro de pura agua. Es una Boss, agua Boss, Baby Boss. Baby Boss o Fiji, ¿verdad? Te iba a decir. Para hacer. Muy bien. Entonces, el riñón queda, asciende hacia la región lumbar. Pregunta, ¿puede quedarse más abajo? Sí, puede quedarse más abajo, ¿verdad? Pero cuando queda más abajo, tiene problemas funcionales. Casi siempre es uno. Ya cuando son los dos, sería mucha mala suerte que le quedan abajo, ¿verdad? Por disfunción. Muy bien. Vejiga y uretra. ¿De qué capa germinativa derivan estas? ¿Endodermo? ¿De dónde derivan la vejiga y la uretra? ¿De qué capa germinativa, jóvenes? ¿Su revestimiento o su.? Buen punto. El revestimiento es uno y el alveolo como tal es otro. A la cuarta, séptima semana, la cloaca se divide. ¿Quién lo va a dividir? ¿La vejiga qué? Urogenital, es correcto. En la parte superior, ¿qué va a producir? El Cuerpo perineal. Sí. La cloaca se va a dividir en dos, ¿no? Sí. Por el tabique. Y aquí se va a hacer una estructura y acá se va a hacer otra estructura. En la parte superior, ¿qué va a formar? El triángulo urogenital. El seno urogenital. Seno urogenital. Seno urogenital. No formaba el. ¿Y la parte inferior? El conducto anal. ¿Sí? El seno urogenital va a dar la vejiga urinaria, que está conectada al ombligo mediante el uraco. Y el uraco se va a convertir en un ligamento que se llama Adelante.
ligamento umbilical Umbilical medio, exactamente, claro. que previamente era los deltoides. Pregunta: ¿puede haber remanentes en un niño del uraco? ¿Y qué pasa con ese niño que tiene remanentes del uraco? Ah, se le sale el ombligo. ¿Eh? ¿No se le sale el ombligo? Orina por el ombligo. Ah, cool. Orina por el ombligo. ¿Por qué? Porque el uraco conecta la vejiga con el ombligo. Se hace ligamento después, pero hay veces que queda remanente. Es rarísimo, pero pasa. Niños que vienen a través del ombligo. Sí, un buen truco. Pero tampoco no van a mirar como fuerte, pues. O sea, se le pasa ahí las. Doctor, siempre está mojado aquí, siempre está mojado, siempre está mojado. Como gotas, pues. Pero también nacen por la oreja, ¿no? O sea, pues porque también se deben dar cuenta que no hace líquido por el lado. No, hacen un pipí normal. Pero simplemente como que gotean por el ombligo. Es que se van a decir las nomás, es que siempre está húmedo, doctor, siempre está húmedo. No es que les haya chorro. ¿Y no se les puede infectar después? Muchas veces se dan cuenta, no se dan cuenta por infección, se dan cuenta por lo húmedo, que no se seca, siempre está húmedo. Y es cuando se dan cuenta de que está persistente el lugar. Estudios de gabineche. ¿Qué estudio le podrías hacer a este paciente para saber para dónde se va la orina? Le metes un medio de contraste, le metes un medio de contraste aquí y vas a ver que la orina, en vez de bajar por donde le metiste, también va a salir, se va a ir a sacar. No se lo puedes tapar o algo. ¿Mande? No se lo puedes tapar. Sí, pues se tapa quirúrgicamente. Lo cierra. Si lo volteas, Se puede hacer un clip, ¿no? no sé. Aparentemente no tienes de nomás he visto un niño así. Y no he visto de que si boca abajo. ¿Y está bien? ¿Vale? Sí. O si le pusieran la patita. Que salga el más presión. Si se ríe. Si se ríe, se moja la cara. ¿Sí? Entonces, este seno urogenital, como ya dijimos, va a dar la vejiga y va a dar la uretra, ¿no? ¿Qué parte de la uretra? La membranosa prostática, ¿verdad? Y la parte fálica es parte mismo de este revestimiento. Sí. Forma los pliegues. O sea, el palo sale del pliegue, ¿no? Ajá. El pliegue es la parte externa. El meato viene del pelo. Y el conducto anal, pues es la parte inferior de lo que fue la cloaca, y está dividido, como bien decía, como el talífero rectal. Y este va a ser el cuerpo perineal, que va a servir para inervar ¿qué? Músculos de dónde. Exactamente. Los ureteros van a salir de dónde? De los riñones. ¿No? Los conductos Del conducto mesonéfrico. Y estos van a crecer. Los conductos mesonéfricos son absorbidos a la pared de la vejiga, por lo que entran en estados separados, ¿no? Cada uretero. Y el hombre forman los conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores, ¿con qué conectan? Eso ya lo vimos en la Con la vesícula seminal con ampolla. de váter. Ajá, ¿y miden cuánto? No es cierto. ¿Y cuánto miden los conductos eyaculadores? Como son 40 centímetros. No, 2 centímetros. como 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros, es la continuación del conducto, El es la continuación del deferente. deferente. Y sigue los conductos eyaculadores, y del conducto eyaculador que sigue La uretra. la uretra, que se divide en 3. prostática, membranosa y Descompuesta. ya están para hacer el examen integrador. Ya póngamelo ahorita. Bueno, las gónadas. Yay.
Los hombres tenemos un gen, ¿cómo se llama este gen? SRY. ¿Qué sustancia va a producir este gen? Testosterona. La tiroideana. ¿Qué produce este gen? La tiroideana. ¿No? Testosterona. El factor que rige la formación de los testículos. El factor que rige ¿qué? La formación de los testículos. ¿Así se llama? SRY. ¿En qué cromosoma está? En el. El cromosoma 11. Entonces, dijimos que el sexo cromosómico, ¿cuándo se va a dar? La fecundación, exactamente. Y el sexo gonadal, ¿en qué semana se va a diferenciar entre una y otra salud? En la séptima. En la séptima semana ya se diferencia, pero todavía no es visible, ¿verdad? Porque todavía se puede confundir, que se le haga el ultrasonido a la mamá, se puede confundir. Las crestas gonadales están diferenciadas previo a la llegada de las células germinales. ¿Qué pasa si las células germinales no llegan a las gónadas? No se desarrolla. No se desarrollan, exactamente. Las células germinales primitivas, derivadas del epiblasto, migran a través de la línea primitiva y alcanzan las crestas genitales en la semana 6. Antes de llegar a las crestas germinales, ¿en qué estructura está? Pero antes del epiblasto pasan a otra estructura. Al saco vitelino. Al saco vitelino, exactamente. Y del saco vitelino ya migran. Al mesenterio dorsal. Por el mesenterio dorsal. Por el mesenterio. A los gatos genitales. ¿Sí? ¿Y qué es el mesenterio, dijimos? Es una capa de doble peritoneo. Es una capa peritoneal, pero la función es que es De soporte. sostener las estructuras, ya sea con la parte anterior y la parte posterior. Ya lo vimos en el gasto, cuando se explica qué estructuras forman. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los honestos. ¿No vieron eso? Con Marta Parra sí lo vieron, ¿no? Ah, sí. Los omentos, los peritoneos. A través de este mesenterio posterior migran las. Dice con qué mecanismo, ¿no? Ameboide. ¿Cómo se mueve una ameba? Con pseudoporos. ¿Eh? Con pseudoporos, ¿no? ¿Qué? Pero Porque salen patitas, algo rarito. ¿Qué? Pues es como una. Como un gusanito. Como un movimiento, más o menos. Son movimientos ameboides. ¿De qué va a pasar? La formación, el factor determinante de la formación de testículos es lo que produce el gen CRY. Van a proliferar los cordones primitivos. ¿Sí? Van a formar los cordones medulares o cordones testiculares. ¿Y quién va a dividir los cordones testiculares? La túnica albuginia es la que va a separar, que es una capa fibrosa, dijimos, ¿no? Color gris, blanco. Doctor, yo tengo duda porque el libro dice que en los ovarios no se forma túnica albuginia, pero en el doctor habíamos visto que sí. Entonces aquí Lo que pasa es que la túnica albuginia en la mujer no va a formar lo que es los pilares, nomás se va a quedar por fuera, ¿sí? Porque esto es indispensable formar los pilares, porque adentro ¿qué van a tener? Los conductos seminíferos, es correcto. Por eso la mujer nomás se queda alrededor, no hace estas estructuras. La túnica albuginia, tejido
fibroso conectivo que separa los cordones del epitelio, que lo habíamos. Las células germinales primitivas van a tener dos. ¿Cuáles son? Sertoli y Leydig. ¿Y para qué sirve la testosterona que esta va a producir? Para los órganos masculinos. Para la diferenciación sexual. ¿Sí? Dijimos, estructuralmente tenemos los túbulos seminíferos. Y después, ¿qué estructura qué estructura sigue de conexión? La red. No, Los conductivos diferentes. Túbulos rectos, Y luego la red testicular. rectos, y luego la red testicular, Luego los Eferentes. luego los eferentes Epidídimo. y luego el epidídimo. ¿Quién va a formar el epidídimo? El conducto mesonéfrico, exactamente, es el que va a formar. Entonces, en ausencia del cromosoma Y o la ausencia de CRY, los cordones medulares degeneran y los cordones corticales se desarrollan y no hay túnica longínea que haga los tabiques, pero ya vimos que sí hay túnica longínea en el ovario. En los testículos los cordones medulares se desarrollan y no hay cordones corticales y la túnica longínea se engruesa y forman los tabiques, exactamente. Los cordones rodean los ovugones y forman las células foliculares y van a formar los folículos primarios. ¿Cómo vamos? ¿Perdidos? ¿O todavía no? Los conductos genitales. Hay dos conductos. ¿Cómo se llaman? Mesonéfricos y para mesonéfricos. Ajá. O de Wolf y Si Müller. es hombre Wolf. y si es mujer, Müller. Müller, ¿no? Así como para que se acuerden de esto. Ambos conductos están en contacto estrecho y se cruzan a través de la línea media. El tubérculo de Müller en ambos conductos se proyecta al seno urogenital generando una protuberancia. ¿Qué va a pasar con el hombre? Va a secretar testosterona a la 8ª semana. Va a estar su relación urogenital con la red testicular más los túbulos epigenitales, va a formar los conductillos eferentes. Los conductos genitales son los conductos mesonéfricos y dijimos que esto van a dar el origen. El conducto mesonéfrico va a dar origen al epidídimo. Es correcto. El conducto deferente es la parte. Acuérdense que el conducto mesonéfrico es largo. La parte más distal va a dar el epidídimo y la parte más proximal el deferente, es correcto. ¿Qué pasa con los conductos de Müller? Solo queda el apéndice testicular. Por la hormona antimülleriana, que alguien comentaba que la producía el ser relleno, la producen las células de Sertoli. Muy bien. Entonces, eso pasa con el varón y con la mujer. Al revés, no hay testosterona, ¿qué va a haber? Estrógenos, y va a haber la ausencia de la hormona del conducto mülleriano, por eso ese va a persistir. Los productos de Müller, ¿qué estructuras van a formar? Las trompas de falopio, el útero La porción superior y la vagina, ¿es correcto? Y el conducto de Wolf se degenera. ¿Estamos perdidos? ¿Estamos bien? Entonces, ¿el paradigma qué es? ¿El qué? El paradigma. Es que el libro menciona Ajá. que el paradigma es algo como de la red de testis, pero Acuérdense, la red testicular, ¿con qué va a formar?
¿Qué va a formar? O sea, ¿con qué se va a conectar, mejor dicho? Con el conducto deferente y- conductos deferentes. Ajá. Y Va a deferente. conectar con el epidídimo a través de los conductos eferentes. Entonces el paraepidídimo sería lo que a lo mejor va a ser los conductos eferentes para después hacer el epidídimo, que es el conducto mesonéfrico, la porción distal. Ajá, hablaba de que los conductos eferentes, la porción superior sí se va a conectar con el epidídimo y la porción inferior no, y ya después se van a degenerar y se va a llamar el paradigma. Paradigma. O serían los remanentes del paradigma. ¿Cómo te cagas? Entonces, este remanente, como bien mencionabas, el remanente que no se conectaron con el epidídimo ni la red testicular es el paradigma. El conducto mesonéfrico en la porción distal va a dar el epidídimo y la porción proximal pues es el deferente. ¿Sí? Túbulos seminíferos, tubos rectos, red testicular, tubos eferentes y epidídimo. Conducto deferente, conducto eyaculador, uretra. Y en la mujer o va a degenerar este conducto de Wolff y va a persistir el conducto de Müller. Y se van a formar dos bolsas: bolsa útero-vesical o útero. ¿Cómo se llama? Va a dar un saco en la edad ya más avanzada. ¿Cómo se llama? El útero rectal es el de Douglas. Muy bien, es correcto. ¿Qué es esto? Bueno, aquí dice pues, va a dar ligamento ancho. ¿Para qué sirve el ligamento ancho? Sostener quién con qué. El ancho es el que soporta casi todo, ¿no? El útero que ajá, y si se extiende hacia arriba, se va a extender y va a formar lo que se llama mesosal y mesoval. ¿Sale? Mesometrio pues a un lado de la. Aquí está el origen de esto. Aquí los conductos paramesonéfricos ya se unieron. ¿Qué estructura va a salir de aquí? Un útero. Regulación genética, no, joven, no se preocupen. Vean otra cosa mejor. No sea TV Notas, pues. La vagina. La función de los conductos de Müller con el seno urogenital va a formar, ¿qué va a formar? El tercio que Superior. no, el tercio superior está dado por Müller. El seno urogenital, ¿qué va a dar? Los dos tercios superiores. Los dos tercios inferiores de la vagina, ¿verdad? Hay un elongamiento y se completa el quinto mes. Quinto El paramesonéfros, que es Müller, hace los fondos de sacos vaginales, que es el fondo de sacos, y se unen a través del himen. O sea que la parte superior viene de. De Müller. La parte superior de la vagina es de origen mülleriano. ¿Mülleriana o mülleriana? Y los siguientes. Y las dos partes Del seno urogenital. del seno urogenital. Pregunta: ¿puede nacer una mujer
con el tabique aquí todavía. Sí. Incluso hasta afuera, ¿no? O sea, incluso puede llegar hasta la vagina. El tabique. En algunos casos. No lo he leído, pero tampoco me sorprendería. Esto se llama útero bicorne. O sea, se está separado en dos. Se ha visto que en estos pacientes pueden tener embarazos separados al mismo tiempo. ¿Sí? El himen dice que aquí va a formar una luz, o sea, va a ser un hoyito. ¿Qué pasa cuando no se hace ese himen imperforado que ya habíamos hablado? ¿Sí? Y hay otros tipos de himen trabecular, otros tipos de himen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O estamos perdidos? Ambas. Genitales externos. Se van a formar ¿cuántas estructuras? 3, ¿no? Comunes para hombres y mujeres. El lóbulo. ¿Se acuerdan qué estructuras? Los pliegues, las Pliegues, protuberancias, ¿cómo se llama? tubérculos, pliegues, protuberancias. La protuberancia es la que está más anterior. Los pliegues genitales y pliegue anal, ¿no? ¿Será el otro? Anales. Sí, ¿no? Ujú. ¿Sí era el otro pliegue anal? No me ¿Es el acuerdo. tubérculo genital? Este sería el tubérculo. Ah, los pliegues. se unen Luego los más. pliegues y el pliegue anal, ¿sí se llama pliegue anal? Sí, 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 sí. hay pliegues cloacales. Hay pliegues prostrales y pliegues finales. Muy bien. Entonces, van a ser estructuras homólogas tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cómo dijimos que se llamaba este, el más anterior? Tubérculo genital. ¿En el hombre qué va a dar? El falo. El pene, el falo. ¿Y en la mujer? Clítoris. Los pliegues, ¿cómo se llama? ¿Pliegues? ¿Otra vez? Uretrales. En el hombre qué va a dar? ¿Y en la mujer? ¿Dónde? Ajá. Las protuberancias va a dar los labios mayores, ¿no? Sí, pero las esperanzas que Entonces lo del pliegue no da. ¿Cuál? A ver, vamos a ver. El pliegue da la uretra prostática y membranosa, ¿no? Y los labios menores. Y las protuberancias ya dan la bolsa escrotal y los labios mayores. Si mal no recuerdo. Vamos a ver, aquí sigue en la diapositiva. Vamos a ver. Método interior escrotal, infelicidad, femeninos. Los pliegues locales, la tercera mano, tubérculo genital, pliegues uretrales y anales. La protuberancia genitales y escrotales, labios mayores.